hermanos, gusto de saludarles a cada uno de ustedes, un domingo más que nos podemos juntar a través de este modo nuevo que tenemos, y aunque quizás es un poco extraño aún, no nos acostumbramos mucho a este sistema. Sé que no es lo normal, pero dado las circunstancias no tenemos más opciones. Entonces yo también les pido que nos podamos esforzar por tener esta conexión. Yo sé que es raro estar en la casa frente al televisor, orar ahí, cantar, pero esto también requiere esfuerzo de cada uno de nosotros, requiere disposición y, tener conciencia de que estamos delante de Dios, estamos teniendo este tiempo de apartarlo para meditar en su palabra, para meditar en las canciones y también en el sermón. Así que le pido que disponga su corazón, tome una Biblia y podamos buscar en el Salmo 138. Salmo 138, y le vamos a pedir a Yanna que nos pueda ayudar en la lectura. Hola mis hermanos y hermanas, les saludo en nombre del Señor y esperando que se encuentren bien en sus hogares, los invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 138. Señor, quiero alabarte de todo corazón y cantarte salmos delante de los dioses. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Oh Señor, todos los reyes de la tierra te alabarán al escuchar tus palabras, celebrarán con cánticos tus caminos, porque tu gloria, Señor, es grande. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Aunque pase yo por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá salvo. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Amén. Bien, lo que leía Yanna, el Salmo 138, nos recuerda un poco por qué tenemos que adorar al Señor y alabar su nombre, porque su amor y su fidelidad son grandes para nosotros, según el versículo 2, porque Él nos anima, renueva nuestras fuerzas en el versículo 3, y, y también no solamente por lo que Él nos da, sino también tenemos que adorar al Señor por quien es Él. Según el texto también nos dice que Él es excelso, Él cumple sus palabras, sus propósitos, Él es un Dios soberano, y Él no solamente es excelso, Él está arriba, Él está en su gloria, sino que también el texto dice que Él toma en cuenta a los humildes. Y yo creo que esa es la actitud que nosotros deberíamos tener en este tiempo, y no solamente en este tiempo, sino en nuestras vidas, tener esta actitud de humildad delante de Dios. Dice su palabra que Él mira a los humildes, pero Él mira de lejos o rechaza a los orgullosos. Yo no sé con qué actitud nosotros estamos, pero deberíamos humillarnos delante del Señor, y este texto nos invita a eso, a humillarnos, a reconocer quién es Él y reconocer quiénes somos nosotros. Así que oremos al Señor un momento y comenzamos este tiempo de conexión. Señor, nosotros te adoramos, te glorificamos, porque tú eres grande, porque tú eres excelso. Te adoramos y te bendecimos por lo que tú cada día nos das, Señor, por las fuerzas que podemos tener cada día, por el ánimo que tú nos das, Señor, cuando estamos desanimados, cuando estamos angustiados. Señor, tú a través de tu Espíritu Santo infundes nuevas fuerzas, infundes nuevo aliento, Señor, y reconocemos que todo eso viene de ti, Señor. No viene de nosotros, no nace de nosotros, sino que de ti viene la fuerza para seguir adelante.
Así que en esta hora reconocemos que todo lo que podemos hacer, si es que hasta hoy estamos con ánimo, estamos con vida, estamos con salud, si hoy estamos bien, es por tu gracia y por tu misericordia, no por nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a reconocer, Señor, que nosotros somos finitos, que tú eres infinito, que tú eres glorioso, Señor, y que nosotros hoy deberíamos venir delante de ti con humildad, no con orgullo, Señor, en nuestros corazones, no con altivez, no con indiferencia, sino que deberíamos, Señor, poder llevar a nuestro corazón a la humildad, a reconocer tu poder, a reconocer quién eres tú, y reconocer, Señor, nuestra miseria, que somos finitos, reconocer, Señor, que no lo sabemos todo. Ayúdanos a vivir con esta actitud delante de ti, con humildad. Señor, te agradecemos, queremos comenzar este momento y lo queremos hacer en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a meditar también en una alabanza que nos invita a alabar al Señor. Así que va a estar ahí la letra y usted en su casa pueda cantar y meditar en esta alabanza. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es, eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, sí, mi buen Jesús, te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo.
al Señor con este canto, vamos a tener nuestra segunda lectura, que es nuestra lectura de confesión de pecados. Así que yo le pido que pueda buscar en sus Biblias, en el libro de Job, el capítulo 42, y vamos a leer del 1 hasta el 6. Así que Job 42, del 1 al 6. Y este texto será leído por nuestro hermano Marcos Lizama. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar. Dijiste: yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42 nos relata el final casi de este proceso que este hombre tiene en su proceso de sufrimiento, y como vimos también en la serie de Job, cómo Job él reacciona ante este sufrimiento con dudas delante de Dios, cuestiona el amor de Dios, cuestiona lo bondadoso que es Dios, y porque no entiende por qué sufre, no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando. Pero todos sus cuestionamientos, todas sus dudas tienen término cuando Dios se le aparece. Cuando Dios aparece, y Dios no se aparece para explicarle por qué Job está sufriendo. Dios se le aparece simplemente para decirle quién era Él, quién era Dios, quién era Él, el creador del mundo, el Dios todopoderoso. Y ante esta revelación de Dios para Job, él simplemente tiene que humillarse, él simplemente tiene que reconocer que él es polvo y que ha pecado delante de Dios, que él no es nadie para poder cuestionar a Dios, para poder pedirle explicaciones a Dios. Y él se arrepiente. Quizás todo esto, lo que estamos pasando, quizás tu semana ha sido mala, quizás todo este tiempo de cuarentena o este tiempo de la pandemia te ha afectado, y también ha afectado tu relación con Dios. Quizás has cuestionado a Dios, has cuestionado la bondad de Dios y te has alejado de Dios porque has dudado del amor de Él. Pero necesitamos volvernos a Dios, necesitamos volver a reconocer y a recordar quién es Él, el Dios todopoderoso, el Dios soberano, y ver quiénes somos nosotros, como decíamos al principio. Y ante esta revelación de Dios, volver a recordar quién es Dios a través de su palabra, nos debería llevar a nosotros a humillarnos, a pedir perdón, a pedir misericordia. Entonces, por eso en este momento te pido que pauses el video y tengas un momento de poder analizarte, de poder ver en tu corazón cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida, tu espiritualidad, y reconozca tus pecados, porque Dios es fiel para perdonarnos. Así que ten este tiempo de orar y después yo levantaré este momento. Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados, para pedirte perdón, Señor, por nuestras malas actitudes. Quizás este tiempo de pandemia ha sido muy malo para nuestra vida espiritual. Quizás para otros ha sido muy bueno, pero quizás para otros no tanto. Y hemos dudado de ti, hemos cuestionado tu amor. Señor, quizás hemos reaccionado con indiferencia y con orgullo. Te pedimos que nos perdones, te pedimos que nos ayudes
a reconocer nuestro orgullo, nuestro pecado, y a volver a ti, a volver a buscarte, a volver a mirarte a través de tu palabra, porque ella nos muestra quién eres tú, ella nos revela este Dios todopoderoso, del cual solo deberíamos tener agradecimientos. Ayúdanos, te pedimos que nos restaures, que nos ayudes y que podamos sentir y creer en el amor y en el perdón tuyo, Señor, hacia nuestros pecados. Oramos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a meditar también en una alabanza que Jocelyn nos va a dirigir, así que meditemos en nuestros corazones. De mañana al despertar, de mañana al despertar, de mañana al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo.
dame a Bien, ojalá sea nuestro deseo siempre, cada día, de anhelar más a Cristo y querer más de Él. Así como cantamos, dame a Cristo. También vamos a pasar este tiempo de Conexión Kid, donde invitamos a los pequeños de las casas que puedan pararse y puedan cantar junto a este momento y a esta canción que es preparada para ustedes. Así que vamos a Conexión Kid. Padre Abraham tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. ¿Cuánto tendrá? Yo soy uno y tú también. Yo también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho. Padre Abraham tenía ¿Por qué movió el brazo? muchos hijos. ¿No viste que movió el Muchos brazo? hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo. Derecho, dijo. Padre Bueno, Abraham derecho. tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho. Oye, derecho, no, izquierdo, Padre derecho. Abraham Estoy re mareado, che. tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno ¿Por qué yo soy uno? y tú también. ¿Y vos también? No entiendo, si mi Todos papá se llama Juan. alabemos al El mío, Carlos. Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Padre Abraham tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Cabeza abajo. Tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo. Media vuelta. Ahora media vuelta. Ahora hay que prestar atención. Ahora Padre mira, mira. Abraham tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Muchos hijos. Yo soy uno y tú también. Y todos alabemos al Señor. Brazo derecho, brazo izquierdo, pie derecho, pie izquierdo. Cabeza arriba, cabeza abajo, media vuelta. ¡Ya saltamos! Padre Abraham tenía muchos hijos tiene Padre Abraham. Yo soy uno. Yo soy uno. Y tú también. Y tú también. Y todos alabemos al Señor. Última vez, todos juntos. Brazo derecho, brazo izquierdo, Bien, ahora tenemos este momento muy importante que es escuchar la palabra del Señor. Les recordamos que hemos iniciado una nueva serie que se llama El anhelo por su regreso, basado en el libro en primera y segunda de Tesalonicenses. Así que también sería bueno que usted pudiera leer en la semana este libro, porque los creces también se tratan de esta serie. Así que disponga su corazón y escuchamos el sermón en este momento. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, compartiendo a través de las redes sociales, ya que no nos podemos ver de manera física, lo podemos hacer de manera virtual. Y esta nueva semana continuaremos con la serie titulado El anhelo por su regreso. Como dice el subtítulo, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Esta es una serie, como lo explicó el presbítero Juan la semana pasada, tiene la intención de ayudar a aquellos que están sufriendo. Por otro lado, tiene la intención también de orientar a los descaminados, ayudar a aquellos que están desconsolados y también ayudar a aquellos que están
de alguna manera confundido. Y lo vamos a hacer a través de las 3 preguntas que el presbítero planteó la semana pasada, que trabajaremos el qué del pasaje para conocer la estructura y de lo que está hablando y la situación que ocurre en Tesalónica. Luego pasaremos al cómo del pasaje para poder responder a las interrogantes de aquellos que sufren, que están desconsolados, que necesitan el apoyo espiritual. Y en tercer lugar, trabajaremos el quién del pasaje para observar el evangelio que está presente en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Y para ello, le voy a invitar a que usted pueda buscar en su Biblia, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 16, para dar la lectura. Les invito a leer junto conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Dice así: Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se originó en el horror ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero, y Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes. Los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes como creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúan ustedes, los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo, verso 14, de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todo, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así que en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Le invito a orar un minuto. Señor Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias porque constantemente nos das la provisión que necesitamos. Queremos en esta hora, Señor, analizar este pasaje bíblico donde tu Espíritu Santo pueda hablarnos, donde tu Espíritu Santo pueda guiarnos y también pueda confortar nuestra vida para avanzar en este precioso Evangelio que tú has derramado sobre nosotros. Lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzaremos analizando el qué del pasaje para comprender el contexto y la situación que estaba ocurriendo en Tesalónica en esta sección del pasaje que leíamos. La verdad que el capítulo 1, el apóstol Pablo nos mostró los resultados de la predicación del Evangelio, que era de conocimiento público y era un evidente ejemplo para
otros hermanos de la región, ya sea en Macedonia y en Acaya, dice el capítulo 1, versículo 8. Y estos resultados nos mostraron una comunidad llena de fe, una comunidad trabajadora, una comunidad motivada por el amor, por la constancia y la esperanza en Jesús. Por otro lado, también nos mostraba una comunidad comprometida e imitadora de nuestro Señor Jesucristo, que se preocupaba de la evangelización y el testimonio público. Rechazó completamente la idolatría para servir al Dios verdadero, nos decía el versículo 9 del capítulo 1. Pero también era una comunidad que esperaba con ansias el regreso de su Salvador. El texto nos decía que esperaban del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Todos estos resultados de la predicación del apóstol Pablo en su visita a Tesalónica nos desafiaba también como iglesia local para observar en nosotros cuántos de estos frutos estaban manifestándose hoy día en nuestras vidas. Sin embargo, en esta sección que leímos hace unos minutos atrás, el apóstol y sus colaboradores no se centran tanto en los resultados de la predicación, sino más bien en la forma en cómo se condujeron en su visita al lugar de Tesalónica. Y en esto quisiera tocar 3 puntos principales de cómo se condujeron en su visita al lugar de Tesalónica. Lo primero es que se condujeron con dependencia y responsabilidad delante de Dios, que lo vamos a ver desde el verso 1 al verso 4. Lo segundo que hicieron es que se condujeron con una conducta muy cuidadosa hacia los hermanos de Tesalónica y con mucho interés por ellos. Y lo vamos a ver desde el verso 5 al verso 12. Y lo tercero es que ellos compartieron, y eso es importante, compartieron la persecución que los hermanos de Tesalónica estaban sufriendo o de lo que estaban siendo objeto. ¿Por qué digo, por un lado entonces, el primer punto, que ellos se presentaron con dependencia y responsabilidad delante de Dios? Lo primero que el apóstol Pablo dice en el verso 1, si usted va conmigo, es que su visita no fue un fracaso. O sea, no fue una visita vana, no fue una visita sin resultados. Por el contrario, ellos no venían como vendedores de ilusiones, no venían como comerciantes, no venían a la deriva. Muy por el contrario, ellos venían por dirección del Espíritu Santo de Dios. Cuando uno analiza el libro de Hechos, capítulo 16, nos daremos cuenta en ese relato que fue el Espíritu Santo quien envió a estos misioneros, a Pablo y a Silas, a dirigirse a la región de Macedonia. Por eso ellos pasaron por Filipos primero para luego llegar a Tesalónica, por manifestación del Señor, por un envío de parte del Señor. El versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses que leíamos, dice que ellos venían de haber sufrido en Filipos. De hecho, el libro de Hechos, valga la redundancia, capítulo 16, nos cuenta que antes de llegar ellos a Tesalónica, Pablo y Silas fueron azotados. Pablo y Silas fueron encarcelados por causa de la predicación del Evangelio. Cualquier persona podría haber dicho, esto no está resultando, esto no está funcionando. Al parecer no es un buen proyecto visitar Filipos y Tesalónica. Por el contrario, ellos entendían y comprendían que la visita que ellos realizaban era por dirección del Señor. Dependían absolutamente del Señor. Era obra de Dios, porque Dios tenía algo especial allí con sus elegidos. Por lo tanto, ellos llegaron dependiendo absolutamente de Dios. Lo segundo que ellos hacen es presentarse ante los hermanos de Tesalónica también con responsabilidad. El verso 3 nos dice que no fue un mensaje de error ni de malas intenciones. Los misioneros no se presentaron como charlatanes, como les decía anteriormente.
tampoco se presentaron como vendedores de ilusiones. Ellos se presentaron de una manera honesta y sin malas intenciones, presentando el mensaje del Señor Jesucristo. Y para entender esto, es importante analizar lo que ocurría en el lugar de Tesalónica. En Tesalónica confluían muchas religiones y muchas filosofías. Habían allí muchos lugares y templos que adoraban a los dioses griegos del panteón. Habían lugares donde se promovían las filosofías propias de los griegos. También habían templos a dioses egipcios como Separis, Anubis, Isis. Y para qué decir del culto al Estado romano, donde se deidificaba a aquellos héroes políticos. Todo eso ocurría en Tesalónica en aquel entonces. Además, ahí cruzaba una carretera que unía de este a oeste el lugar de Macedonia. Por lo tanto, confluían, como les decía, muchas personas y por ende muchas religiones. Bajo ese contexto, el apóstol Pablo predicaba, y muchas de estas religiones tenían finalidades lucrativas, ganancias deshonestas. Por eso el apóstol Pablo es claro en decir: nosotros no fuimos de esta manera hacia ustedes, no fuimos a venderle un producto, nosotros le presentamos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice que ellos sabían y se habían dado cuenta que el mensaje que les había encomendado el Señor era un mensaje único. Por lo tanto, ellos no pretendían congraciarse en ningún sentido con la gente. Versículo 4 dice: hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y a quienes Dios les confió el Evangelio. Pablo sabía que su mensaje no siempre iba a agradar a las personas. Y un ejemplo de eso son los azotes, son los encarcelamientos que él sufrió a través de la predicación del Evangelio. Pero sí sabía una cosa: sabía que este mensaje iba a agradar al Señor. Él sabía que el mensaje no adulterado agradaba a Dios y que iba a producir beneficios también en la vida de los hermanos de Tesalónica. Por eso el texto nos muestra que ellos se condujeron con los hermanos con dependencia absoluta de Dios y con responsabilidad delante del Señor. Un segundo punto en el que, para entender este contexto, es que ellos procuraron mantener una conducta muy cuidadosa hacia los hermanos de Tesalónica y con un interés por ello, por los hermanos, desde el verso 5 al 12. Y aquí vamos a encontrar un contraste que domina toda esta sección del pasaje, un contraste entre las características negativas donde los misioneros procuran evitar, pero por otro lado están las características positivas que ellos procuran desarrollar frente a los hermanos de Tesalónica. Lo primero son las características negativas que ellos quieren evitar, desde el verso 5 al 6. Dice: como saben, verso 5, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de los otros. Aquí hay una actitud negativa que ellos quieren de todas maneras evitar, que es la adulación, la avaricia y los errores. Y como decía anteriormente, esto eran características de estos charlatanes de aquel entonces, o filósofos, o personas que llegaban a este lugar de Tesalónica, que procuraban a través de las palabras, a través de los artilugios, buscar su propio beneficio, ya sea un beneficio económico o un beneficio personal, con un fin. ¿Cuál era el fin? Ganar adeptos. Sin embargo, el apóstol Pablo, él evita estas actitudes negativas con sus colaboradores. Y lo interesante es que no lo buscan con un fin de integridad personal, sino lo buscan con el fin de la integridad del Evangelio. Ellos de manera deliberada rechazan estas características negativas, estas conductas negativas,
para que ninguna persona pueda dudar o pueda sospechar de la integridad que tiene el mensaje del Evangelio. Ellos transmitieron el mensaje o la predicación del Evangelio con sinceridad. Y esto es muy importante porque debiera ser una característica de todos nosotros quienes predicamos el Evangelio. Debemos evitar la adulación, la avaricia y los honores. Pablo fue más allá, que el versículo 7 de alguna manera nos deja entrever que él incluso desechó la ayuda financiera de los hermanos de Tesalónica. ¿Por qué hace esto? Su meta no es su integridad, su meta es la integridad del Evangelio. Él no solo quería parecer cristiano, él era un verdadero creyente. Y eso también nos deja a nosotros varias preguntas. Son características que deben impactar nuestra vida cristiana. ¿Qué tanto evitamos las conductas negativas? ¿Qué tanto evitamos estas conductas negativas por amor al Evangelio? ¿Qué tanto nos restamos nosotros a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado? Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Pero también, por otro lado, además de evitar las actitudes negativas, por otro lado, ellos estaban procurando desarrollar actitudes positivas de manera deliberada para que fueran vistas también por los hermanos de Tesalónica, desde el verso 7 al verso 12. Y son estas características de delicadeza, estas características de cuidado y también estas características de cariño. Estas actitudes positivas las resalta mediante una metáfora, que es la metáfora de la madre. Verso 7, acompáñenme al verso 7 de su Biblia. Como una madre que amamanta, que cuida a sus hijos. ¿Y de qué manera lo hacían? Verso 8, compartiendo el Evangelio y sus vidas de manera desinteresada. A tal punto que el apóstol Pablo exclama, tanto llegamos a quererlos. Actitudes o características positivas. Existía cariño. Se desvelaban por los hermanos de Tesalónica como una madre con sus hijos. Una madre, cuando un hijo está enfermo, se desvela completamente por él. Se levanta temprano o se duerme muy tarde porque ella tiene una preocupación de sus pequeños, que ellos puedan estar bien, estar saludables. Pablo y sus colaboradores actuaban de esta manera, como lo dice esta metáfora de la madre. Y aquí nos deja una pregunta también para nosotros como creyentes, como predicadores del Evangelio. Y son, por ejemplo, ¿actuamos de esta manera con los nuevos creyentes nosotros? ¿Nos fatigamos como lo hacía el apóstol Pablo o nos desvelamos de esta manera por los nuevos conversos? ¿Actuamos con delicadeza, con este cariño que ellos procuraban desarrollar como una madre con ellos? Estas actitudes, hermanos, que tenían los misioneros nos deben llevar a cambiar nuestra forma también de llevar adelante el Evangelio con otras personas. Pero las metáforas no terminan ahí. Las otras actitudes positivas que ellos procuraron desarrollar fue la conducta con la metáfora del Padre, versos 10 al 12. Su conducta frente a ellos, dice el texto, fue de manera santa. Vaya conmigo al texto en el verso 10 en adelante. Fue santa, fue justa e irreprochable. Ellos los animaban constantemente, ellos los consolaban constantemente y los exhortaban a vivir una vida digna de Dios. Muchas personas hoy en día dicen que Dios mira solo el corazón y no mira lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, lo que tú hagas, no te preocupes, porque como Dios mira el corazón, lo que tú hagas no importa. Otros también dicen, no me mira a mí, mira al Señor, porque yo tengo muchos errores y muchos defectos. Pero la verdad es que el apóstol Pablo no actuó de esta manera. Por el contrario, ellos podían mirar
al Señor en la vida del apóstol Pablo y de sus colaboradores. Ellos podían ver a Dios obrando en la vida de ellos. No miraba solo el corazón de Pablo, ellos miraban las actitudes, cómo se preocupaban, cómo con esta actitud de exhortarlos, de animarlos como un padre, ¿no es cierto?, con una conducta irreprochable, santa, justa. Ellos podían ver a Cristo obrando también en la vida de los misioneros. El apóstol dijo de alguna manera, mírenme a mí. Y eso es muy relevante, muy importante hoy día para nosotros. Como dice Santiago 2.14, hermanos míos, ¿de qué te sirve el alegar que tienes fe si no tienes obras? O como dice el libro de Efesios capítulo 4 del verso 22 al 24, que nosotros debiéramos llevar una nueva vida, donde nos quitamos el antiguo ropaje o el viejo hombre para tomar una nueva naturaleza que está renovado en su mente, con un ropaje totalmente distinto, creado a la imagen de Dios, en verdadera justicia, dice el texto, y en santidad. Estas actitudes positivas o conductas deben también ser desarrolladas en nuestra vida como creyentes. Este pasaje nos invita a desarrollar estas cualidades positivas, no las negativas, las positivas, a apartarnos de la adoración, apartarnos de la avaricia, apartarnos de los honores, pero por otro lado desarrollar este carácter maternal, que es la delicadeza, el cuidado y el cariño frente a los nuevos creyentes, como lo hizo el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica, o estas características paternales, mostrando en su propia vida la santidad, la justicia, la irreprochabilidad, y esa actitud de consolar y exhortar a otros. Esto es hermoso. Ellos desecharon las características negativas, pero se presentaron con buenas actitudes frente a los hermanos de Tesalónica. Por eso les decía que ellos se presentaron con una conducta cuidadosa, y no solo con el cuidado, sino con mucho interés frente a los hermanos de Tesalónica. El verso 13, todo esto contribuyó de alguna manera a que los hermanos de Tesalónica recibieran el mensaje de Dios con gratitud y con devoción. Verso 13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Ellos comprendieron que esa actitud desinteresada, ese cariño maternal, ese cariño paternal, era producto de la palabra de Dios y que ellos querían recibirla con gratitud. Muchas veces nuestras acciones, hermanos, y eso es algo que debemos considerar y tener en cuenta. Muchas veces, hermanos, nuestras acciones hablan mucho más que nuestras propias palabras. Lo tercero que hicieron los misioneros, analizando el qué del pasaje, es que compartieron la persecución que los hermanos de Tesalónica sufrían. Verso 14 al verso 16. Una de las mayores evidencias de que los hermanos de Tesalónica recibieron el mensaje de Dios fue esta disposición que ellos tuvieron al sufrimiento. Y esta fue no una consecuencia futura, fue una consecuencia inmediata. Ellos se convirtieron en un punto de hostilidad por sus propios compatriotas. Cuando uno analiza el libro de Hechos, capítulo 17, podemos ver cómo Pablo llegó a Tesalónica y fue la población alborotada y lo persiguieron de alguna manera y fueron hostiles con el apóstol Pablo en ese momento. Pero no solo con él, sino también con la iglesia. El texto en el libro de Hechos 17 dice que Jasón y algunos hermanos también fueron arrastrados por una turba que los llevó delante de las autoridades. Ellos no sufrieron una persecución a futuro, ellos sufrieron una persecución inmediata y la sufrieron por sus propios coterráneos, sus propios
compatriotas. Los consideraron inmediatamente una amenaza para el orden y el gobierno del Estado. Qué terrible esto. Cualquier persona habría rechazado a lo mejor el Evangelio bajo esas condiciones o bajo esos términos. Sin embargo, los hermanos de Tesalónica sufrieron por causa del Evangelio. Pablo, en este sentido, no es indolente en este texto a lo que ellos están sufriendo. Él le muestra en esta carta que ellos son parte de un grupo mayor de hermanos que también sufren por causa del Evangelio. Usted va a ver en el versículo 14 que dice lo siguiente: ¿siguieron ustedes el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús? Verso 16, procuran impedir que prediquemos. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica, no solo ustedes sufren, también hay otros hermanos, no solamente aquí, sino en Judea, que también han sufrido por causa del Evangelio. Desde el arresto o muerte de Esteban en adelante, la iglesia de Judea también sufrió persecución. Al igual que los hermanos de Tesalónica, Pablo les mostró a los hermanos la solidaridad en el sufrimiento. Le mostró que el sufrimiento es compartido también por otros. Y lo más importante es decirle que este sufrimiento no es un sufrimiento eterno. Por el contrario, es un sufrimiento pasajero. ¿Por qué razón? Porque llegará el momento en que Dios castigará y pagará a estas personas que han causado tales males, porque la venida del Señor está también pronta. Por lo tanto, aquí encontramos el consuelo. La mirada no debe estar en el sufrimiento, les está diciendo el apóstol Pablo. La mirada debe estar en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo esto. Porque en medio del sufrimiento podemos darnos cuenta también que no solamente somos nosotros los que estamos en dificultades. Hay una enorme comunidad y hay un concepto que se puede observar en todo este pasaje y es la iglesia. La iglesia está presente. La iglesia también está allí. La iglesia está sufriendo en muchos lugares. Sin embargo, este sufrimiento compartido también tendrá la esperanza de que un día el Señor nos llevará y nos levantará. Ahora pasaremos al cómo del pasaje, cómo este texto bíblico es capaz de responder a las interrogantes para aquellos que sufren, para los que están descaminados, para los que están desconsolados o para los que están confundidos. Y lo primero que nos muestra este texto es que el pasaje no está ajeno al sufrimiento. Por el contrario, el pasaje nos muestra solidaridad frente al sufrimiento. Ella nos habla de una comunidad que está pasando situaciones tan similares como las que yo paso o como la que tú pasas. Nos muestra que el sufrimiento es compartido. El propio Jesús en el libro de San Juan, capítulo 16, dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos confiar en Él, confiar en Jesús porque Él ha vencido al mundo. Y este pasaje entonces nos lleva a cobrar ánimo. La iglesia de Tesalónica, como las iglesias que estaban en Jerusalén, eran perseguidas, eran asediadas, estaban pasando por momentos de sufrimiento. Pero la oración comunitaria, la oración de la iglesia está presente en la vida de ellos. Dios, a través del cuerpo de Cristo, trae este acompañamiento en medio del sufrimiento, como lo hizo el apóstol Pablo con los hermanos de Tesalónica. Por lo tanto, tus sufrimientos y mis sufrimientos no son ajenos al Señor, no son ajenos a la iglesia. Es por eso que siempre te estamos pidiendo que te comuniques o con un diácono, con un presbítero, que participes de los creces, porque a través de ellos nosotros podemos también ayudarnos, apoyarnos mutuamente en los momentos de sufrimiento. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia, el mismo que llevó a Pablo y a sus colaboradores a la iglesia o al lugar de Tesalónica, no por casualidad, sino por dirección de Dios. Dios conoce
la necesidad tuya, conocía la necesidad de Tesalónica, conocía también el sufrimiento espiritual que ellos estaban pasando. Por lo tanto, Dios nunca es ajeno al sufrimiento de nosotros. Y este texto también nos ayuda a comprender eso y nos da tranquilidad. También el texto es capaz de orientarnos si estamos descaminados o si estamos desorientados. Y aquí quisiera notar algo bien importante con respecto a las metas y a las prioridades, a reorientar nuestras metas y nuestras prioridades. Y este pasaje de alguna manera nos desafía en esto. Y podemos hacernos varias preguntas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo verdaderamente que valoro en mi vida? ¿Es realmente el servicio a Jesús, el vivir fielmente, lo más importante para usted o para mí? ¿Con qué estoy más comprometido? ¿Estoy más comprometido con mis ahorros? ¿Estoy más comprometido con mi trabajo, con mis proyectos? ¿Estoy quizá interesado en esto de servir a dos señores? Con todo lo que tengo, con todo lo que hoy día hago, es mi meta, es mi prioridad, glorificar a Dios en todo, perdón. Estas son preguntas que a la luz del texto debemos hacernos y reorientar nuestra vida sobre las verdaderas metas y prioridades que están en nuestro corazón. Las metas y las prioridades de los misioneros, en este caso, en la iglesia de Tesalónica, fue siempre glorificar a Dios en todo. Pablo no fue con palabras rebuscadas, sino que fue con el Evangelio. No fue por un deseo personal, no fue por ganancias deshonestas. Por el contrario, él fue con el propósito de predicar la palabra y glorificar al Señor. Y esta actitud también la llevaron los hermanos en Tesalónica. El libro de Hechos 17, como les comentaba, Jasón fue víctima del asedio del pueblo y fue llevado ante los tribunales en aquel entonces por causa del Evangelio, porque él tenía claridad, a pesar de su corto tiempo en el Evangelio, tenía claridad de sus metas y sus prioridades. Él entendía que solo Cristo y a Dios había que glorificar, porque el Señor estaba presente en sus vidas. Si tú hoy día estás descaminado, si estás alejado, también el texto te habla en esta hora. Si ese es el problema que tienes, el estar descaminado. Porque el texto nos habla de manera paternal también. Y nos habla de manera paternal a vivir, a encaminarnos, en buscar al Señor en santidad, buscar al Señor en justicia, en irreprochabilidad de vida, a vivir como un verdadero escogido del Señor. El texto también nos ayuda a estas personas que están desconsoladas. El Evangelio de Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia, tiene la capacidad también de ayudarte en los momentos de desolación o de desconsolación. Y te lleva a consolarte. La iglesia el Espíritu Santo a través de la iglesia puede traer el cariño, trae el cuidado. Y lo hace de una manera muy delicada, dice el texto. Lo hace como una madre que se preocupa constantemente de su hijo. Dios no nos deja solo. Dios no nos deja solo. El propio salmista dice que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Aun cuando estemos en valles de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Él nos guiará con su vara. Él nos llevará por delicados pastos, porque Dios es quien cuida maternalmente de tu vida y paternalmente también de tu vida. Por lo tanto, si estás desconsolado, el Espíritu Santo en esta hora, a través de este texto, te quiere mostrar también que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia, a través de la comunidad, también trae descanso para ese corazón que está desconsolado.
Aún más, dice el texto, el saber que Dios un día hará justicia y pondrá todas las cosas en orden. Si estás desconsolado, el Señor trae consuelo también a través de esta palabra. Lo otro que nos ayuda este texto a sacar la confusión a aquellos que están dudosos. El texto también nos reorienta y nos ayuda en este sentido. El pasaje nos muestra una constante frente al cristianismo. Y esta constante frente al cristianismo es la oposición. Oposición que tuvieron los discípulos, oposición, dice el texto aquí, que tuvieron los profetas, oposición que tuvieron los misioneros, los hermanos mismos en Tesalónica, la oposición que tuvo el proceso de la reforma a través de la historia, la oposición que tenemos hoy en día nosotros mismos por predicar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque el cristianismo es bastante peligroso para muchas personas, porque te enseña a amar a tu enemigo, porque te enseña a dar en vez de a acumular, te enseña a confrontar en vez de callar. El Evangelio es capaz de ser sal en medio de la corrupción, es capaz de ser luz en medio de las tinieblas. El Evangelio es una voz en medio de la injusticia. Por eso Jesús dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando te insulten o te persigan, regocíjate, alégrate, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. La persecución es una constante en el cristianismo. Por lo tanto, si estás confundido, dudoso, ten en cuenta algo. Este caminar cristiano, esta vida cristiana también tiene una cuota de sufrimiento. Y es porque nosotros predicamos el Evangelio de nuestro Salvador. Reorienta tu vida en esto. Ahora pasaremos al quién del pasaje para ver el Evangelio a la luz de este texto. Cómo este pasaje nos puede mostrar a Cristo, cómo nos muestra el Evangelio, cómo se revela a nosotros. Y la verdad que nos dice varias cosas. Lo primero que nos dice es que seamos conscientes de nuestras debilidades y que solo Dios es el único que puede mantenernos de pie frente a la aflicción. Ser consciente de nuestras debilidades y que solo Dios puede mantenernos en pie frente a la aflicción. Nadie más puede sostenerte. La iglesia de Tesalónica pudo darse cuenta de esto, que el único motor, que el único cuidador, que el único que podía llevarlo adelante era el Señor. Ellos estaban claros que no eran sus capacidades, sino que era solamente Dios que podía llevarlos adelante. Tú debes estar consciente de la misma manera que los hermanos de Tesalónica, como el apóstol Pablo, que no eran sus palabras las que iban a impactar a la iglesia, no era su capacidad intelectual, porque él tenía que lidiar con muchas filosofías de aquel entonces. Él comprendía y conocía y era consciente de sus debilidades. Sin embargo, él confió en el poder del Señor. Lo mismo debemos hacer hoy día nosotros, ser conscientes de lo débiles que somos, de lo miserables que somos y que solamente Dios puede mantenernos en pie en medio de la aflicción. Lo segundo también es que este pasaje se revela a nosotros diciéndonos que el Evangelio y la palabra de Dios es la única capaz de actuar en mi vida. Si no tenemos la palabra de Dios, si el Evangelio no está presente en mi corazón y en tu corazón, muy difícilmente vamos a poder caminar por la vía del Calvario. Esta vía del Calvario que muchas iglesias de Judea, la propia iglesia de Tesalónica, y que en otras ocasiones llevó a la muerte a profetas, al propio Cristo, o a ser rechazados como el apóstol Pablo y otros misioneros, el único que puede llevarte adelante es el Evangelio de Cristo. El Evangelio y la palabra de Dios es la que nos puede sostener. Y eso debe estar presente en nuestro corazón. Debemos recordar constantemente esto. Lo tercero que el pasaje también nos muestra es que, o nos enseña, es para que aprendamos a esperar en el Señor. ¿Cuánto estoy esperando en el Señor? ¿O yo quiero ser mi propio vengador? Por el contrario, el pasaje nos dice que debemos esperar en el Señor y que Él es nuestro vengador.
¿En quién estás confiando tú hoy día en medio de tu aflicción, en medio de tu debilidad? ¿Es Dios tu confianza? ¿Estás esperando en Él? ¿Quién te sostiene a ti y a mí en medio del sufrimiento? Frente a tus opositores, frente a aquellos que van en contra de ti. ¿A quién estás aguardando tú para que te haga justicia? ¿Aguardas a alguien en específico o aguardas en el Señor? Debemos recordar que solo el regreso de Cristo traerá nuestra perfecta glorificación, nuestro perfecto consuelo, y también traerá el castigo venidero, donde nuestros opresores, nuestros agresores recibirán también su merecido, porque Cristo viene y tú y yo veremos a nuestro Señor. Podremos decir: Maranata, Cristo viene, Cristo ya llega. Eso podemos decir porque este texto nos dice que debemos aprender a confiar y a esperar en nuestro Señor. Sin duda, esta serie nos debe llevar a anhelar el pronto regreso de Jesús, con nuestra vista en el Señor, con nuestra mirada en el cielo, pero no olvidándonos que vivimos aquí en la tierra y debemos hacerlo con santidad, debemos hacerlo honrando a nuestro Creador y debemos hacerlo glorificando a nuestro Señor día tras día. Que el Señor te bendiga y que tengas una muy buena semana. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten: Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan: Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate. Que toda nación te adore, que toda la tierra clame a ti, que todos tus santos canten: Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza, los cielos cuentan tu gloria, oh Dios, y tus redimidos cantan: Santo, Santo. Al cantar, abre los cielos y haz llover. Muestra tu gloria, te queremos ver. Y al adorarte, exáltate, glorifícate, glorifícate. Aleluya, te damos gloria, vivimos para ti. Aleluya, te damos gloria.
gloria te queremos ver. Y al adorarte, exaltarte, glorificarte, glorificarte, Damos gracias a Dios por su palabra y espero que cada uno de nosotros pueda ser hacedor de ella y no solamente oidores. Así que quiero terminar recordando lo que todos los domingos recordamos, que lo importante que es orar en la semana con su familia, lo importante que es leer la palabra, tener momentos de devocionales, lo importante que es también orar los lunes a las 9:30. Solamente estás a un clic de poder orar con tus hermanos, así que yo sé que tampoco es muy es lo mejor orar por Zoom, pero esto también requiere esfuerzo, como dije al principio, requiere que nos esforcemos, que nos animemos a poder conectarnos para orar, que es muy importante. Y también recordar, ante cualquier necesidad, puedas comunicarte con los líderes, que también puedes seguir ofrendando y dando tus diezmos a través de una cuenta corriente, que si no la tienes también lo puedes consultar con el líder de tu crece o con los presbíteros o con los diáconos. También lo importante que es que los papitos puedan estar ahí mostrándoles los videos que los tíos están haciendo en la semana, con mucho esfuerzo. También los papitos puedan darse este tiempo de mostrarles los videos y poder también los niños tengan un momento devocional adaptado a ellos. Así que, ¿qué más? Yo creo que con eso estamos. Vamos a orar, tener una oración final para que Dios nos bendiga, nos guarde durante la semana en nuestros trabajos, siga ayudando a nuestro país para enfrentar lo que estamos enfrentando y oremos para finalizar. Señor, te damos muchas gracias por todo este tiempo que hemos podido tener. Gracias por cada persona que pudo leer tu palabra. Gracias por el sermón. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos, Señor, que tú puedas seguir guardando tu iglesia, puedas seguir, Señor, ayudándonos a hacer iglesia en medio de esta pandemia. Yo oro por aquellos que quizás están débiles, yo oro por aquellos que están pasando momentos difíciles. Señor, sé tú con ellos, sé tú renovando sus fuerzas, sé tú, Señor, animándoles, sé tú, Señor, revelándote a ellos. Y oro también, Señor, por cada líder de tu iglesia, oro, Señor, por cada persona que está trabajando, aún en medio de la pandemia, trabaja para la iglesia, haciendo videos. Oro por el equipo también que está detrás de esta conexión, trabajando, por los que están participando. Yo te doy gracias por ello y por sus servicios, Señor. Te pedimos que nos acompañes y que tu gracia, Señor, sea con nosotros cada día. En el nombre de Jesús, amén.